Muy bien, ahora hablaremos de un hombre que ha vivido casi 100 años, de modo que por su memoria intacta ha pasado un siglo de nuestra historia, desde la Primera República, la caída de Machado, la Constitución del 40, el ascenso y caída de Batista, la llegada del comunismo y toda la historia del exilio. Hablamos de Diego Suárez, quien lo ha visto y lo ha vivido todo, y desde una infancia difícil se ha levantado contra todos los obstáculos, convirtiendo su existencia en una cruzada por la vida y por la libertad. Así que en unos minutos tendremos un programa especial en su nombre al que queremos adelantar algunas precisiones. Adelante. Muy bien, nos acompaña Carlos Vasallo, presidente y CEO de nuestra cadena de radio y televisión de América CB Network. Carlos, bienvenido a su casa. Muchas gracias, y además hoy es un día de celebración especial porque habíamos dejado un poco, no olvidadas, pero sí en hall, como dicen los americanos, las leyendas del exilio. Y bueno, la pandemia, vinieron mil problemas y ahí estaban y teníamos que acabar el trabajo. Entonces empezamos el otro día con el documental, entrevista al senador Bo Meléndez, y hoy, siguiendo el mismo, vamos a decir, la misma programación, el mismo ritual, vamos a seguir con Diego Suárez, que es igual. Vamos a hacer ahora una presentación para que toda la gente recuerde quién es Diego Suárez, y a continuación, a las 9 de la noche, en lugar de la Mesa Nostra, vamos a pasar la leyenda del exilio de Diego Suárez, que nadie más merecido que él para que lo hagamos. Como no, nos acompaña también el doctor Marcel Felipe, abogado, presidente de la Fundación Inspira América, presidente también del Museo de la Diáspora, que ha trabajado muy de cerca con Diego Suárez, ¿verdad? Diego Suárez, yo he tenido la fortuna, verdaderamente, y el tesoro de tenerlo a mi lado, de que con él fundamos la Fundación Inspira América y este nuevo resurgimiento en el exilio. Él fundó la Fundación Nacional Cubano-Americana con Jorge Mascanosa, y ahora que me acompañe en esto, pues para mí es un orgullo. Y hemos aprendido tanto. Me ha llevado a darle el título que él hoy ostenta, que es el decano del exilio, que creo que es la mejor forma de poder describir a Diego, porque no hay nadie en el exilio cubano que tenga algo malo ni negativo de decir de Diego Suárez, y en una sociedad como esta, con todas las trabas que tenemos y las dificultades que tenemos, eso es mucho decir, es muy difícil de conseguir. Decía que toda la historia, nuestra historia reciente pasa por su mirada. Estaba tratando de saber exactamente qué edad tiene Diego, ¿no? Creo que nació en el 26, lo que estábamos hablando de ¿qué? 97, 98 años de edad. Estamos hablando de 97, pero próximamente 98. Es tremendo, ¿no? Es un siglo cuando piensas, si nació en el 26, en el 33 se produce la caída de Machado, el gobierno de los 100 días, luego la Constitución del 40, y todo ese ascenso de Batista, luego su segunda etapa, la caída, hasta el comunismo y la historia del exilio, ¿no? De un larguísimo fundamental. exilio. Es nuestra historia en una sola vida, es tremendo. Es pero para que la gente no se confunda y lleven una buena idea, porque cuando dices 97 años, tenemos muchos prejuicios de lo que debe ser una persona de 97 años. Diego Suárez por lo general no cumple con esos prejuicios. Diego Suárez es una persona que puede estar contigo en una fiesta a las 3 de la mañana, porque lo he vivido, a las 3 de la mañana. Es el que cierra la fiesta. Es el que cierra la fiesta, pero no solamente cierra la fiesta haciendo poesías, declamando poesías, pero no solamente declamando poesías, tremenda, ¿no? Sino poesías no memorizadas, poesías que se inventan en el momento. O sea, verdaderamente es una persona que tiene un don y que lo sabe llevar muy bien. Una salud de hierro. Vamos a poner tremenda en perspectiva lo que son 97 años. Estamos hablando que nació cuando... En el 26, supuestamente, ¿no? 26, eso es 1926. El Maine y la independencia de Cuba, ¿en qué año es? 1902. O sea, en 1898 el Maine, sí, es la intervención, la guerra hispano-cubano-americana, sí, y hay un gobierno de ocupación hasta 1902, el 20 de mayo. O sea y 24 años más tarde nace Diego Suárez. Y 24 años más tarde nace Diego Suárez. Es decir,
de 1898 al día de hoy, incluyendo los años de la dictadura, ¿cuántos años han pasado? Bueno, pues ahí son 126. 126. 126. Diego ha vivido 100. O sea, todos. O sea, menos el nacimiento, lo que es el arranque de la República, todo lo demás lo ha vivido. Y lo ha vivido en lucidez, con capacidad de operar, de estar metido en la política, de intervenir, de ser un empresario conocido, etcétera, desde una perspectiva y una atalaya que primero se la dio sus negocios y después se lo dio en el exilio su posición política. Es decir, es algo asombroso. Es decir, yo recuerdo que en México, cuando llegué a México la primera vez, en 1973, ¿no? Y entonces, cuando me decían que la Ciudad de México, me iban al Zócalo, y una vez hice una visita con el presidente de México, me decía, no, es que esta ciudad tiene no sé qué años, 120, 130, esta plaza, 140, y han pasado los años y casi una tercera parte desde ese momento ya lo he vivido yo. Es decir, él es la historia de Cuba, es la historia del exilio, es decir, pero también es la historia de Cuba antes de salir, porque él ya sale de Cuba ¿con cuántos años, Marcelo? Él sale de Cuba con 32 años. Y una de las cosas formidables de Diego es lo que dice de la Cuba, lo que su historia personal nos dice de la Cuba republicana. Diego Suárez queda huérfano a los 10 años, huérfano de padre a los 10 años, y siendo uno de los 250 niños más pobres de Cuba, así hay una publicación que lo dice, uno de los 250 más pobres, va a este colegio creado por Batista para los niños pobres, donde va el Instituto Cívico Militar de Ceiba del Agua. El Instituto Cívico Militar. 20 años más tarde, ese niño, entre los más pobres de Cuba, se convierte en uno de los empresarios más exitosos de Cuba con solo 32 años. Cuando llega la revolución a Cuba, Diego Suárez ya tenía 100 empleados, ya era una eminencia. Y como en su juventud había sido parte de la Juventud Socialista, el gobierno pensaba que lo iba a poder reclutar y que se quedara con su expertise. Entonces no le nacionalizaron inmediatamente, pero él dijo, no, yo con este gobierno no coopero. Y vino para Miami y dejó todo atrás y arrancar en cero. Y aquí lo volvió a hacer, pero no solamente lo volvió a hacer para su riqueza personal, que tuvo mucha. Tuvo mucho éxito económico. Mucho éxito económico, de los más exitosos en la historia del exilio. Pero además de eso, Diego, una de las cosas que más orgullo le da es haber revolucionado a nivel mundial, líder mundial, en todo lo que es la mecanización del corte de caña, de las zafras de caña. Él mecanizó con el Shah de Irán y fue amigo del Shah de Irán, todo Irán, todo Centroamérica, Venezuela, Ecuador. Por eso es que él, cuando llega a fundar la Fundación Nacional Cubano-Americana con Jorge Mascanosa, él ya conocía a todos los presidentes, porque estos proyectos que Diego hacía en todos estos países eran proyectos nacionales de estos gobiernos, y lo conocían de tú a tú. Y entonces él le llevaba a Jorge Mascanosa a los presidentes y además llevaba a Jorge Mascanosa en su avión para conocer a estos presidentes. Con el avión nos tenemos que ir a un corte comercial, pero recuerda que estamos adelantándonos a un programa que empieza dentro de unos minutos especial. Es una entrevista que forma parte, ¿no?, de Leyendas del Exilio. Es una leyenda del exilio en realidad, porque sí tiene parte dramática y parte que él narra, a diferencia de la de Bo Menéndez, que es narrativa con imágenes que cuentan su vida. Aquí realmente hay una parte dramática producida y puesta en imagen, ¿no? Vamos a una pausa y te voy a contar una anécdota con el avión de Diego Suárez que habla de su generosidad. Regresamos. Muy bien, continuamos hablando de Diego Suárez. Dentro de unos minutos un programa especial de otro capítulo de Leyendas del Exilio sobre una persona fundamental en la historia de Cuba y del exilio. La anécdota: habían muerto lamentablemente 2 matrimonios de médicos cubanos en Yucatán, México, y los cadáveres los habían enterrado en una fosa común. Nosotros habíamos ido a hacer un reportaje y necesitábamos, la fundación consiguió que fueran traídos acá, están en el cementerio de la 44 y la 8, pero no había cómo traerlos. Y Diego nos prestó su avión.
Así es. Y se quedó él, porque no cabía, se quedó él en el aeropuerto de Cancún y llegamos con los cadáveres aquí a Miami. En esa época, como digo, con mucho éxito, era uno de los, posiblemente de los millonarios más importantes de la fundación. Y la otra anécdota personal, si me disculpan, es que en esa escuela cívico-rural, escuela cívico-militar de Ceiba del Agua, mi abuelo, que había nacido en 1903, era profesor de música. Y me sorprendió la memoria de Diego Suárez, que me dijo, tu abuelo, y me hizo montones de anécdotas que eran totalmente ciertas, porque él es músico, toca trompeta. Incluso músico. después de graduado, mi abuelo lo llamaba, porque era mejor trompetista que el trompetista oficial de la banda, ¿no? Es que Diego tiene su otro lado artístico, que además era íntimo amigo de Camilo José Cela. El Premio Nobel de Literatura Española. Quien cuando venía a Miami se quedaba en casa de Diego sí, Suárez, no, y Diego iba a visitarlo todo Hace el 2 tiempo. días se cumplió el aniversario de la muerte de Camilo José Cela. Pero esa anécdota que cuentas no es algo solamente ocurrido en el pasado. Hace poco, Iris Ruiz, del Movimiento San Isidro, necesitaba una gran cantidad de ayuda médica, tenía unos cuantos. Diego se encargó de que se le diera, que llegara a los Estados Unidos, que se le dieran todos los servicios médicos posibles, y así ha sido, y así ha marcado toda su vida. Pero además ha sido clave, no solamente en esa parte humanitaria, sino en la parte estratégica de la lucha contra el castrismo. Diego Suárez funda la Fundación Nacional Cubano-Americana. Jorge Mascanoso va y lo visita y le dice, Diego, necesito más que tu dinero, tu nombre, porque cuando tu nombre esté ahí, todo el resto del exilio nos va a apoyar económicamente. Y es uno de los primeros. Luego es con Jorge Mascanoso que traen a Ronald Reagan. Y que para firmar acá y fundar Radio Martí, inicialmente, es uno de los que está con Jorge Mascanoso cuando se hace la ley Torricelli, y luego cuando se hace la ley Helms-Burton, inmediatamente, un poco tiempo antes de la muerte de Jorge Mascanosa. Pero luego él funda también el Consejo por la Libertad de Cuba, luego está con nosotros, y ahora más reciente, en el 2021, cuando el momento que Biden toma la Casa Blanca, el 20 de enero y el 24 de febrero querían anunciar nueva política obamista hacia Cuba. El 17, una semana antes, Bob Menéndez da unas declaraciones que frena todo eso. Y esas declaraciones, porque Diego Suárez llama a Bob Menéndez y le dice, te necesitamos para tal fecha. Y el senador le dice, bueno, déjame ver cómo está el calendario. Le dice, sí, revisa el calendario para ver a quién le tienes que cancelar, porque el exilio te necesita. Y ahí estuvo Bob Menéndez. Ese es Diego Suárez. O sea, desde el principio hasta el final. Incluso en la época cuando el exilio hacía una lucha de armas, él era financista de los Comandos L. Financió la Fundación de Arte Gratelli, de los originales del Museo de Arte Cubano. O sea, es una persona multifacética que siempre ha estado para el exilio cubano en todas sus partes. Ah, y una cosa, para terminar, que no se nos puede olvidar. Diego fue uno de los originales de la Junta Directiva Cubana del Republic National Bank, el primer banco en darle créditos a los cubanos que no tenían ni garantías, colateral, ni tenían nada. Pero inventaron lo que se llamaba el character. primera cuenta ahí. El character Acababa loan. de llegar sin tener crédito. Porque ese banco, de los hermanos Isaías, al final de los hermanos Isaías, los ecuatorianos dijeron, bueno, aquí hay unos cubanos que son empresarios, que saben, pero los bancos americanos no les prestan porque no están dentro del sistema. Vamos a ser más inteligentes. Y cogieron a empresarios como Diego a que les dijeran, vamos a coger banqueros cubanos y empezó de esa manera. Y muchos National cubanos, negocios cubanos grandes de hoy en día, reconocibles. Yo alguna vez pregunté empezaron ahí. sobre eso, porque también había como un pequeño comité, no entiendo, Correcto. en el restaurante Versalles, y entonces llegaban y traían al hermano, al primo, que acababa de llegar, a los otros ya les habían dado el crédito, y entonces siempre la misma pregunta era, ¿y tú qué haces? Y dice, no, pues yo soy fontanero, plomero, carpintero. Y dice, bueno, ¿cuánto necesitas? Bueno, un cochecito, tal, entonces le daban los 10, 15 mil dólares y no había ninguna garantía. Tampoco ponían como garantía al hermano, al compañero, al amigo. Y entonces yo preguntaba, ¿y entonces cuál era la garantía de la devolución del dinero? Y me contestaron los dos. Me contestó Diego y me contestó Felipe. Dice, ¿cuál? El desprecio del exilio. Dice, si no devolvían el dinero, iban a ser despreciados por todos nosotros, es decir, estarían marcados para siempre. Digo, ¿y cuántos impagos hubo? Dice, los que se murieron. Es decir, si no se morían, siempre estaban ahí. Y eso es lo que ha hecho que la ciudad de Miami y el exilio haya sido grande, porque siempre hay que recordar que el exilio era desperdigado. O sea, cuando estábamos hablando del senador Bob Menéndez,
estamos hablando que Union City era una ciudad que dicen que hasta 200.000 habitantes, de ascendencia cubana o cubanos y provenientes del exilio. Y poco a poco se fueron todos viniendo en una diáspora hacia Miami, es decir, porque aquí sí eran considerados, les fue más fácil en aquel momento conseguir créditos, progresar, era más fácil conseguir un coche, era más fácil todos los aspectos de la vida, que desgraciadamente Miami ahora se ha puesto muy caro y no es lo mismo, pero durante aquel tiempo sí fue posible hacer eso, ¿no? Como no, vamos a una pausa, regresamos enseguida para dar inicio a este programa especial de Leyendas del Exilio con Diego Suárez. Bueno, muy bien. Ya dentro de unos minutos este capítulo especial de Leyendas del Exilio, yo le he titulado, en vez de 100 años de soledad, 100 años de lucha, ¿no? 100 años. Bueno, es el ave fénix. Él es el ave fénix porque él hace créditos y trabaja con el Shah de Irán y entonces monta toda una mecánica para darle la maquinaria al Shah de Irán para que empiece allí realmente la zafra, la recolección del azúcar. Y entonces resulta que desaparece el Shah de Irán y yo entiendo que tenía bonos del gobierno de Persia, que cuando se los dan era más que tenerlos del Tesoro americano, y se le pierde todo y se le desaparece todo. Y yo no lo conocía en aquella época, pero lo llevo conociendo hace 10 años y debo decir que es el ave fénix. A pesar de todo eso renace. Y de todo el dinero que haya perdido y de todo lo que le haya pasado, él vive con el mismo estilo y clase que si siguiera igual de millonario que entonces. Es más, mentalmente él nunca se arruinó. Puede que en la práctica sí se arruinó, pero mentalmente nunca se arruinó. Pero a lo que venimos, y para lo que hemos venido ahora... Tampoco, ¿no? Tampoco, comparativamente. Porque bueno, comparativamente. Tanto de que... Sí, eso me recuerda a Sol Steinberg de Telemundo cuando me encontré en Madison y me dijo que había perdido todo. Digo, ¿pero dónde vives? En un departamento aquí en Manhattan. Digo, ¿y dónde? En Madison. Digo, bueno, el más barato valía 4 o 5 millones ya en aquella época, quiero decir, del tamaño que él tenía. Pero la ruina es física y también es mental, ¿no? Hay dos tipos de ruina. Pero para lo que estamos aquí realmente es para hacer gloria a este señor, y por eso hemos producido y hemos trabajado todos, Lilo Villaplana, que no se nos olvide, el señor Cau, nosotros en la producción, intensamente para que esta vida tan fecunda, esta vida tan aprovechada, no pase, lo que no queda grabado en imágenes no existe. O sea, ahora tenemos el WhatsApp y entonces todo el mundo te manda un WhatsApp y te dice, pero te mando la imagen, aquí va esto. Es decir, lo que van a ver ustedes a continuación es una vida fecunda, es amenísima, él la cuenta de una manera formidable, los hechos que le han pasado son una auténtica aventura, es una fe de vida absolutamente asombrosa y hay que estar orgullosos de poder tener dentro de Leyendas del Exilio, que que vamos a pasar hoy es alrededor del número 35 que pasamos, estar orgullosos de que una figura como él pueda narrar en primera persona, sin ningún tipo de falla y con una mente absolutamente prodigiosa, la historia de su vida. Qué mejor que tú mismo... De sus 97 años de vida. No, pero cuando le grabamos tenía 1 año y pico menos, pero el otro día pegó un discurso cuando le dio Marcel el premio del exilio cubano, se pegó un discurso hilado de 5 minutos que había que decirle, le voy a quitar la pila, porque si no se va a seguir acordando de todo. La verdad, señores, lo van a disfrutar. Cualquier persona que haya vivido en la ciudad de Miami y sepa lo que es el exilio, o conozca el exilio, es imprescindible. Y como dicen los modernos, imperdible que ustedes vean el capítulo de Diego Suárez que va a pasar a continuación. ¿Cómo no? Así que, sin más, adelante. Diego Suárez, una leyenda.